Sin más y con mucho deseo de escuchar su ponencia y de conversar luego, dejamos al doctor Luis Yarzábal. Quiero decirles que además de estar pleno de agradecimientos por haber sido invitado a participar en esta cumbre, me siento particularmente emocionado por la presentación del grupo que orienta Pedro Adorno, que muestra cómo el ser humano es capaz de transformar las situaciones más difíciles en oportunidades para el despegue y la celebración. Me toca mucho porque algo así pasó en nuestro país. El Uruguay sufrió una noche triste y larga durante la década de los años 70. Parecía que se había extinguido el sol. Pero la población recogió fuerzas en el periodo de sufrimiento para construir una nueva sociedad basada en el desarrollo humano sostenible, en la solidaridad y en la esperanza. Esto ocurrió en octubre del año 2004, cuando decidió conferirle los puestos de gobierno a una fuerza política progresista que le propuso ejercer una función y una gestión pública transparente. Si me ayuda con la lámina. Una gestión pública transparente que mostrara limpiamente la cara y las entrañas del gobierno, que respetara el orden jurídico, que diera la primacía al bien público y que estimulara la participación de la sociedad civil, organizada y desorganizada también, oyéndola, escuchándola, conociendo sus experiencias. El país está muy al sur, es muy pequeño, tiene un aeropuerto chiquitito, llegan aviones muy grandes que llevan a veces días para llegar allá, pero no escapó a los elementos positivos y negativos de la globalización. Aumentó el comercio internacional, se aceleraron las innovaciones tecnológicas, llegó la inversión extranjera directa, comenzó una etapa de crecimiento económico y llegaron las organizaciones transnacionales, las de empresas lícitas y las de criminales organizados. Entonces nos pusimos alerta contra la corrupción, porque esos son elementos que crean el caldo de cultivo para que se desarrolle la corrupción. Nosotros entendimos que había que sumarse a un movimiento internacional que se había producido en la región y que después se produjo en el mundo. El movimiento internacional partió de la Organización de Estados Americanos, que reflexionó sobre este problema y dijo:
El crimen se transnacionalizó. La corrupción no conoce fronteras. La lucha contra la corrupción tiene que ser coordinada internacionalmente, tiene que ser basada en la cooperación internacional y tiene que seguir adelante traspasando las fronteras detrás de los pillos y de los ladrones. Así, el país se sumó y suscribió la Convención Interamericana contra la Corrupción en el año 1996. En el año 98, el Parlamento uruguayo ratificó la firma de la Convención y la Convención pasó a ser ley de nuestro país. En el año 2003, las Naciones Unidas entendieron que había que darle empuje mundial a la lucha contra la corrupción e invitaron a los países miembros a firmar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Uruguay también la suscribió. Y esas convenciones le pedían a los países que revisaran sus códigos y que vieran si en ellos estaban presentes los delitos nuevos que estos adelantos de la globalización habían gestado. Que vieran si dentro de sus instituciones tenían un órgano capaz de supervisar y controlar el fenómeno de la corrupción y que se esforzaran por prevenirlo, porque reprimirlo ya es tarde. Entonces el país se dio la Ley 17.060, que establece la normativa a seguir para limitar el uso indebido del poder y de la función pública, estableciendo condiciones de transparencia que permitan monitorearla a la función pública y al poder, y creando un organismo que pudiera defender a los que estaban amenazados por ese fenómeno. La Ley 17.060 está vigente y atiende a la prevención de la corrupción y estimula el comportamiento honesto y probo del funcionariado público. Y crea la Junta de Transparencia y Ética Pública, que es la que se tiene que encargar de hacer el monitoreo y la evaluación constante. En el momento de promulgar la ley, se incorpora como uno de sus capítulos una actualización de algunos delitos que ya estaban en el Código Penal, como la concusión, el cohecho simple, el cohecho calificado, el soborno, el fraude, la conjunción de intereses personales y públicos, e incorporó algunas otras figuras delictivas que no estaban consideradas todavía en la normativa nacional. Por ejemplo, el tráfico de influencias, que fue categorizado como un delito grave. La utilización indebida de la información privilegiada y, por sobre todas las cosas, categorizó, tipificó y penalizó el lavado de activos provenientes de orígenes ilícitos. El marco normativo nacional incorporó también una ley de acceso a la información pública. Fíjense ustedes, toda institución del Estado tiene que tener una página web donde consten sus funciones, su origen legal, su presupuesto, desagregando la ejecución por los distintos rubros presupuestales, sus jerarcas, el sueldo de todos sus funcionarios y las acciones que va realizando en el marco de su gestión. Pero además, la Ley de Acceso a la Información Pública le da a toda ciudadana o ciudadano
la potestad de solicitar informes sobre todos aquellos asuntos que no fueron previamente catalogados de reservados o confidenciales. Y en 20 días los jerarcas tienen que informar exhaustivamente sobre lo que solicita la ciudadanía. Si no lo hacen, automáticamente pasa al juez, quien va a determinar qué hacer en esas circunstancias. También se incorporó por ley una agencia que actualmente se denomina Agencia de la Sociedad del Conocimiento y la Información, pero que en ese momento se llamó Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico. Fue creciendo en la medida en que fue llegando la tecnología y hoy se dedica a gerenciar y a gestionar el desarrollo del gobierno abierto, al cual Uruguay se ha incorporado en este movimiento internacional tan interesante que se está desarrollando. Otra ley reguló el funcionamiento de los partidos políticos y decidió que el Estado se debe encargar de financiar a los partidos políticos porque es un riesgo que lo financie otro. Porque el que tiene la plata, allá por aquellos pagos, manda. Entonces, no conviene que se acerquen mucho a los gobernantes, por razones que ustedes comprenderán. Pero la ley todavía no es todo lo eficaz y eficiente que queremos. Todavía hay acercamientos que culminan en compromisos que se pagan desde los puestos de gobierno. La Junta de Transparencia y Ética Pública es entonces el organismo que está encargado... Aquí hay una definición sobre la que me quiero detener. La ley define lo que es la corrupción. Existen muchas definiciones a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional, y los legisladores optaron por esta, es decir, la corrupción es el uso indebido de un poder público o de la función pública para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado. La actitud debe ser penalizada, porque ahí está la prevención. En nuestra visión de este fenómeno, entendemos que hay tres etapas fundamentales o tres funciones fundamentales para el control de la corrupción. La más desarrollada es la represión en el momento actual, pero la más importante es la prevención y la sigue la detección. Y tanto en la prevención como en la detección importa la participación de la ciudadanía, pero no la participación de la ciudadanía invitada a un seminario o a un congreso. La participación de la ciudadanía vigilando y actuando por mecanismos legales pertinentes para prevenir el fenómeno de corrupción. Nuestra tarea fundamental es esa, y en ese sentido nos sumamos a un gran conglomerado de instituciones que se encargan de la lucha contra la corrupción. Las funciones específicas de la Junta son asistir al Poder Judicial cuando el Poder Judicial requiere apoyo para estudiar delitos de corrupción. Asesorar a los organismos públicos, a todos los organismos públicos del Estado uruguayo respecto a las normas preventivas y represivas de la corrupción, recibir y custodiar las declaraciones juradas de 75.000 funcionarios de un total de 250.000 que ocupan los cargos gerenciales más altos
o que tienen que ver con el manejo del dinero y el presupuesto, empezando por el presidente y el vicepresidente de la Nación, que deben colocar su declaración jurada de bienes e ingresos en la página web de la JUTEP, a los efectos de que la ciudadanía analice la evolución de ese patrimonio. También controla la publicidad de los contratos y de las compras públicas, trabajando especialmente a nivel de las licitaciones, de los pliegos de licitaciones y del respeto de la normativa que tiene que ver con las inversiones del Estado. Propicia políticas públicas, normativas y acciones para perfeccionar la acción del Estado en este tipo de tareas. Y atiende los compromisos internacionales derivados de esas dos convenciones de lucha contra la corrupción. Se suma y se asocia a un conjunto de instituciones que participan en los distintos estadios del proceso de control. El Poder Judicial es el que se va a encargar de ejecutar las acciones represivas, las acciones punitivas determinadas en el marco legal. La unidad del Ministerio de Economía y Finanzas, especializada en corrupción, está vigilando en forma permanente y atenta la ejecución del gasto público y la realización de contrataciones y compras. La Dirección General Impositiva está vigilando que la ley de impuesto a la renta y la ley del Fondo del Seguro Nacional de Salud, que son dos leyes solidarias en las cuales la intención todavía no alcanzada, pero sí incubada en todo el gobierno, es que paguen más los que tienen más y que redistribuyan hacia aquellos que tienen menos. El Tribunal de Cuentas se encarga de vigilar que se cumplan las normativas del Estado, y la Secretaría Antilavado de Activos desarrolla una labor de inteligencia que tal vez ustedes hayan conocido uno de esos resultados, porque hace pocos días vinimos a enterarnos los uruguayos que en Punta del Este había decidido establecer su tumba, retirarse para estar alejado de la represión de su país, uno de los capos máximos de los Queenies, el cartel más poderoso de México, que se encarga del tráfico entre América y Europa. Es una ciudad placentera, con desarrollos inmobiliarios portentosos, donde no llama la atención que llegue un magnate de cualquier parte del mundo y se instale allí para su propio bienestar y el de su familia, pero ahora el servicio está atento porque allí puede haber muchos que están buscando salvar sus activos trabajando con un teléfono satelital. Uno de los elementos más importantes que tengo para transmitirles con orgullo es que la Junta trabaja en estrecha colaboración con la sociedad civil. Todas sus actividades son conocidas por estos centros e institutos y redes que están permanentemente intercambiando información, acercando inquietudes y colaborando en la normativa. Antes yo les había dicho que una de las funciones de la Junta era promover ante el Poder Legislativo normas que ayuden a mejorar el control de la corrupción. Una de las normas que consideramos fundamental para mejorar ese control fue la Ley de Acceso a la Información Pública. El primer borrador, el documento de trabajo, el documento básico desde el cual se partió, fue preparado por el Instituto de Comunicación y Desarrollo, que es una ONG sin fines de lucro que se dedica a vigilar la situación de acceso a la información. Y así les puedo repetir que la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción se encarga de
monitorear en forma permanente el acceso que tiene la población a esa ley, que el Centro de Archivos y Acceso a la Información lleva un índice de transparencia activa en línea que está actualizado día a día y que puede obviamente ser consultado por cualquiera en el territorio nacional y fuera de él. La Junta desarrolla una actividad preventiva que hasta ahora para nosotros es la más eficiente de todas, y es el intercambio de información, la transmisión de información veraz y actualizada con el funcionariado público. Allá había, antes del año 2005, un enfoque del funcionariado público como que era poco dispuesto al trabajo y más bien dispuesto al amiguismo y formas pequeñas de corrupción. Nosotros nos hemos dado cuenta que ese era un funcionariado público que no estaba suficientemente motivado porque había sido ninguneado a través de todo el tiempo y porque no había sido llamado a cumplir sus responsabilidades desde una potente información que le permitiera entender lo que es la ética de la función pública, lo que es la transparencia del Estado y lo que es ser un servidor a sueldo de la población, que eso somos los funcionarios públicos en nuestro país, servidores pagados por los impuestos de la población. Entonces, desde descartar el maltrato que estaba bastante generalizado y que todavía no se ha logrado transformar, hasta cuidar los bienes del Estado, son cosas que se aprenden y que deben ser manejadas en un proceso de capacitación. Se hacen cursos, se hacen seminarios, se hacen programas de investigación con participación del funcionariado a los efectos de mejorar su dotación de conocimientos y de prácticas, de buenas prácticas de administración. Se asiste con regularidad a las reuniones internacionales. Las reuniones internacionales son reuniones de organismos que monitorean y evalúan la marcha de la aplicación de las dos convenciones. El mecanismo de monitoreo y evaluación es muy interesante. 3 estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos o de las Naciones Unidas son designados en asamblea de esos organismos para evaluar a otro estado, a un estado par. Ese estado los recibe y los 3 integrantes del equipo de evaluación y monitoreo visitan todos los sistemas del Estado, todos los organismos del Estado y comparan la información que se está manejando en la Junta, pero también en cada uno de los organismos, a los efectos de ver si cumple las disposiciones de la Convención Internacional. Si no cumple con esas disposiciones, el grupo evaluador emite recomendaciones que llegan al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para poder tomarlas en cuenta y mejorar la aplicación de la Convención. Esto está funcionando muy bien y lleva aire fresco al país porque trae experiencias de otros países, de otras culturas, de otras economías, de otros enfoques y que permiten romper el aislacionismo en el que puede quedarse un Estado si no desarrolla una buena red de cooperación internacional. El resultado que se ha obtenido hasta ahora en el país ha sido lograr un bajo nivel de corrupción. No se elimina la corrupción porque es inherente a la especie humana y no pretendemos eliminarla, pero sí creemos que es posible reducirla al mínimo y quitarle todo impacto sobre el desarrollo humano sostenible. El índice de transparencia que hace, índice de la percepción de la transparencia que hace
Transparencia Internacional, se basa en un conjunto de 17 indicadores que lo que recogen es la percepción de grupos especiales en relación a cómo se maneja el país en estudio en este ámbito. Se establece un promedio de la puntuación entre 1 y 100 y se ordenan a los países de acuerdo con el cumplimiento de esta normativa. El Uruguay, en un grupo de 175 países, ocupa desde el principio hacia abajo, es decir, desde cero corrupción a máxima corrupción, el puesto número 21. Es el primero en América Latina junto con Chile. Eso da para tener cierto grado de satisfacción, pero ninguno de autocomplacencia, porque este fenómeno es latente y en cualquier momento nos ocurre que debajo de la piedra salta la liebre. Entonces, hay otro método para evaluar esta situación, que es estudiar la evolución a través del tiempo. Y aquí quisiera mostrarles que desde el 2012 hasta el año 2014, y les anuncio hoy que hasta el año 2016, el Uruguay se mantiene en la misma posición y aumentó el número de países a los que Transparencia Internacional le hace el estudio, de manera que hoy son 180 y allí se mantiene Uruguay en el número 21. Pero nosotros lo que queremos es mantenernos alerta y fortalecer la prevención. ¿Por qué? Porque el Uruguay es también un país chico. Tiene 187.000 kilómetros cuadrados. Es también un país de baja población. Tiene 3.400.000 habitantes, los que tenía hasta el año pasado Puerto Rico. Tiene además un Producto Interno Bruto de 55.000 millones de dólares. Cualquier empresa, ni siquiera tiene que ser transnacional, tiene un presupuesto mayor que el Estado uruguayo. Entonces hay que estar muy cuidadosos cuando empieza a llegar la inversión extranjera directa y viene el capital transnacional y quiere, por ejemplo, aprovechar que el Uruguay tiene una ley de regulación del mercado de la marihuana. Entonces se presentan a las licitaciones y la unidad de inteligencia del Banco Central encuentra que entre esas empresas que se presentaron inocentemente para producir marihuana medicinal, hay varias cuyo capital de giro proviene del lavado de dinero. Entonces, alerta siempre, aunque los indicadores sean bajos. También se ha instalado el narcotráfico, y el narcotráfico solo puede lavar dinero si corrompe a la policía, si corrompe al Poder Judicial y si corrompe a los políticos. Y desafortunadamente tiene un armamento poderosísimo para corromper. Tiene miles de millones de dólares. Entonces, alerta siempre contra la corrupción. Y finalmente, el país ha comprobado que ha sido usado como base para lavado de dinero. Entonces, no es tiempo para descansar, es tiempo para seguir construyendo un desarrollo humano sostenible, cercando en todo lo posible a la corrupción. Muchas gracias, era lo que yo quería compartir con ustedes y estoy a la orden para extender el paquete.